Lo que quiero hablar, y es un gran placer estar aquí, es mi primera vez en el sur de Chile, lo que quiero hablar es toda una serie de fenómenos, de tendencias, que se manifiestan de manera diversa en distintos tipos de espacios. La ciudad es un espacio, pero hay otros espacios donde se manifiestan. Y son tendencias que en realidad a veces son difíciles de ver. Hay un problema, como ya lo dijo el vicerrector Rojas, hay un problema de visibilidad aquí. Una de las cosas que me intriga en este momento, en esta situación, es cómo es posible que tanto de lo material no sea visible, que no lo vemos, por toda una serie de cuestiones, ¿no es cierto? Entonces voy a estar mezclando continuamente un poco de metodología, etcétera, con condiciones actuales. Ahora, en el tipo de investigación que hago yo, yo necesito una especie de espacio de libertad. Y yo le doy un nombre muy elegante a ese espacio de libertad. Lo llamo, en inglés, before method. Suena bien, ¿no? Antes del método. Ustedes saben que hay toda una serie de libros que se llaman después del método, after method. Pero yo para dar a mi práctica de vez en cuando un poco anárquica un título formal, lo llamo before method. Esta es una charla que he dado bastantes veces, todo sobre el método, una charla entera sobre el método, que ahora me han pedido que escriba un librito. Y voy a ver un librito que se llama Before Method. Me encanta eso, yo no sé por qué, yo tengo así cosas muy raras en mi cabeza, me parece que esto me parece muy, muy interesante. Ahora, esa zona Before Method es la zona donde yo me puedo posicionar vis-à-vis el objeto de estudio de la manera que yo quiero, mismo si es anárquica, esa manera de posicionarse. Después uno entra la zona de método y el método es una especie de disciplina. Por eso a mí me importa antes del método, para poder ver más cosas. Ahora, muy brevemente, una manera de definir este espacio operacional para investigar, para hacer las preguntas, para medir, etc., es que no es el centro del paradigma, pero son the fuzzy edges del paradigma, donde el paradigma se vuelve débil, donde hay ambigüedad. Ahora, yo puedo hacer lo que hago solo porque el centro del paradigma es fuerte. Si el centro del paradigma se vuelve débil, es más difícil hacer lo que hago. Así que es una tensión muy productiva, no es simplemente una crítica del centro del paradigma. Y para darle un poco de elegancia a las prácticas, lo llamo tácticas analíticas, que a mí me suena también precioso, debo decir, me encanta, analytic tactics. Ahora, aquí hay algunas, muy simples, estas son, digamos, versiones simples. Una es a desestabilizar activamente significados complejos que han ganado una cierta estabilidad. Hay momentos cuando significados o categorías, digamos, estables son fuertes y uno puede trabajar con ellas. En periodos cuando las cosas están inestables, cuando hay cambios, yo creo que es importante activamente desestabilizar esas categorías. Una segunda es no rechazar el centro del paradigma, pero hacerme una pregunta. ¿Qué es lo que no veo cuando invoco esta categoría de peso? ¿Qué es lo que no veo cuando digo la economía nacional, el gobierno nacional, las clases medias? Porque esas categorías fuertes tienen el riesgo de ser invitaciones para no pensar, ¿no? Entonces, esta es una práctica muy, muy dinámica que busca no matar a las categorías existentes, pero en vez ir indagar, digamos, ¿no? ¿Hay algo más ahí que no estoy viendo?
Ahora, el tercer elemento ahí tiene que ver con el territorio. El territorio es una categoría que para mí realmente es extremadamente importante. El territorio no es simplemente terreno, tierra, etcétera. No, es muy compleja, tiene incrustadas lógicas de poder que en nuestra historia occidental toman su forma más desarrollada, digamos, con el Estado liberal que funciona, no el que no está funcionando, y categorías que tienen que ver con reclamaciones, que en nuestra historia occidental es la ciudadanía, digamos, ¿no? Eso para decir que cuando yo digo territorio no es simplemente terreno, es mucho más. Compleja como es hoy, esa categoría que podría en principio ser tan útil, está en realidad tomando una siesta muy larga. Tiene un significado: territorio soberano nacional. Será complejo, pero si tenés un significado, no estás trabajando analíticamente como categoría. Entonces a mí me tiene muy intrigada la noción de explorar otras versiones del territorio. La ciudad. ¿Qué pasa si pensamos la ciudad como un territorio? No digo simplemente un territorio urbano con edificios, pero digo otra vez con las lógicas de poder y lógicas de reclamación. Si uno piensa que el capital global encuentra en una red que hoy es de unas 100 ciudades globales el espacio estratégico para organizar sus funciones más complejas y consecuentes, ese es un poder, ahí en la ciudad. Además, en una época cuando el poder se vuelve muy abstracto, el espacio ciudad es uno de los pocos donde los sin poder pueden tener un encuentro, porque el poder, en parte, se vuelve hombres y mujeres que lo quieren todo y lo logran todo. Hay visibilidad, además de las oficinas y todo el resto, ¿no es cierto? Entonces, pensar en el espacio ciudad como territorio, yo creo que agrega. Otro elemento para mí que entra en esa proposición es la cuestión de las fronteras, the frontier. Yo creo que hoy la frontera, el único espacio frontera genuino que tenemos, está en las ciudades. Hace siglos era el contorno, el edge, the edge of empire, ¿no es cierto? Pero hoy eso no existe ya. Hoy es la gran ciudad que es el espacio frontera. Lo que realmente, aquí una acotación al margen, lo que me impresionó muchísimo, porque yo siempre digo, es la gran ciudad, la ciudad donde hay un poco de anarquía, pero hoy entendí que Aurora contribuye a que Concepción sea espacio frontera. Son ellos, no es esto, no son los estudiantes radicales, no, Aurora hace a Concepción uno de esos espacios frontera, donde los sin poder pueden hacer presencia, mismo si no ganan poder, ¿no es cierto? Pero volviendo al tema central, para mí, en realidad, lo que yo he visto en mi experiencia es la gran ciudad. Ahora, el espacio frontera yo lo defino como un espacio donde actores de mundos diferentes tienen un encuentro para el cual no hay establecidas reglas del juego. En la frontera histórica, básicamente nosotros los matábamos o los usábamos, ¿no es cierto? En la ciudad cambia la cosa. En la ciudad los sin poder pueden hacer presencia y pueden decir, me encanta esta frase muy de Latinoamérica, por lo menos en Argentina, donde viví unos años, estamos presentes. Los sin poder pueden decir, estamos presentes. Poder, no te estamos pidiendo nada, estamos presentes. Aurora es eso, es una manifestación, estamos presentes. No le están pidiendo demasiado. Lo que quieren es proteger lo que tienen, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno piensa en la ciudad de hoy, como también espacio frontera, es un espacio que contiene muchas ambigüedades. Ahora, algunos de los datos que yo les voy a dar, para mí son muy alarmantes porque empiezan a eliminar, a restringir esas características de la ciudad.
O sea, como lo dijo muy bien el vicerrector, yo digo que en ciertos espacios, y la ciudad es uno, los sin poder adquieren complejidad en su falta de poder. No es simplemente o tenés poder o no tenés poder. En ciertas situaciones los sin poder adquieren complejidad y eso importa, eso hace mucha diferencia. Y la ciudad hoy en día es uno de esos lugares, pero es uno de los pocos que quedan. En el pasado había mucha más ambigüedad en el terreno rural, digamos, que hoy. Hoy, con todos los land grabs, etcétera, las grandes plantaciones, se va perdiendo ambigüedad. Nos queda muy poco donde hay genuino espacio frontera. Ahora yo uso el espacio frontera también en un sentido positivo, ¿no es cierto? Espero que se entienda esto. Ahora, quiero llegar al último punto aquí, the making of it all. Making en inglés es una palabra muy fuerte y sugiere algo también material. Hacer en español es un poco distinto, pero me importa aquí hacer hincapié en el hacer. Entonces, yo digo, we make. Ese es un análisis parcial, porque muchas cosas son heredadas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero quiero hacer hincapié en esa posición parcial. We make. Y ya van a ver por qué. We make this. ¿Saben lo que es eso? En 20 años logramos, aquí el we, el nosotros es un simbólico, genérico, retórico, etc. Nosotros logramos en 20 años matar, reducir uno de los mares interiores más grandes, el Aral Sea, al 20% de eso, menos de eso ni siquiera. Yo digo, eso es una capacidad, es negativa, pero es capacidad. Nosotros lo hicimos eso. Eso no se cayó del cielo. Nosotros lo hicimos. ¿Por qué digo eso? Porque ahí contengo o quiero también incluir la noción que podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo, también sobre vectores positivos. Lo mismo con esto. Billones de años, capa de nieve protegiendo eso, el permafrost. Ahora nos llevó 20, 30 años, lo destruimos todo. Eso es una capacidad, capability. Claro, no es el sentido de Amartya Sen, pero yo tengo problemas con pensar que la palabra ella misma tiene que ser inevitablemente positiva. Ahora tiene esa propiedad, Cuando decís capability en inglés, y creo que lo mismo en español, es positivo. Yo quiero hacer hincapié, claro, también sobre lo negativo, en parte porque las grandes producciones que nosotros hemos colectivamente generado, muchas de ellas son destructivas, hay que decirlo. Entonces, para hacer ese tipo de historia. Ahora, hay toda una serie de elementos que se juntan en lo que les quiero seguir hablando. Entonces, una pregunta que uno se puede hacer, así como a nivel un poco analítico, un poco teórico, ¿no? Para organizar el discurso, es preguntarse, ¿cuál es hoy la máquina del vapor? Aquello que no es que haya cambiado todo, pero que pudo generar nuevos ordenamientos. What is in and what is out. ¿Qué está dentro y qué está afuera? O sea, esta cuestión de los ordenamientos significa que no es que todo se cambie. Les doy un ejemplo. Si uno pudiera haber tomado un pequeño avión que no existía, cuando Inglaterra entra en su ciclo de industria, ¿no? De desarrollo industrial, hubieras visto un espacio que máximamente parece una economía rural. Verde, 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 etc. Las fábricas en la ciudad, sí, pero la ovejita en la colina verde había cambiado de circuito. Ya no era aquello que daba a los farmers comida, ingreso, era todo de... No. Ahora la ovejita estaba en un circuito que la conectaba con las fábricas. Pero no se veía eso. Lo que vos veías era la colina verde y las ovejitas. No. Entonces,
la cuestión de los ordenamientos no es que cambie todo. Puede parecer que todo todavía es lo mismo, pero algo está reorganizando la situación. Entonces, una manera de decirlo, what is in and what is out, ¿cierto? Entonces, la respuesta que generalmente, si yo preguntara, pero no quiero preguntar, es las nuevas tecnologías. Esa es la respuesta típica. Yo digo, hace 30 años quizás, pero hoy son infraestructura. Necesario, pero indeterminado. La infraestructura, para mí, una manera de definirla es que es algo que es necesario, pero indeterminado, indeterminate. Eso significa que hay que preguntarse cómo vienen usadas. Las vías del ferrocarril pueden usarse para carros que llevan bombas o que llevan, y yo digo bombas para matar, no bombas de chocolate, o que pueden llevar comida para los pobres, por así decirlo, ¿cierto? Ahora, esta es una categoría muy importante para mí, la noción de lo infraestructural que avanza y que se instala en dominios donde no lo vemos todavía como infraestructural, lo vemos aún como estructura. La diferencia entre estructura e infraestructura es necesario pero indeterminado, el otro ya está determinado. ¿No? O sea, por eso me importa ese tipo de distinción. Mi respuesta a esto es la finanza. Ahora, la finanza es radicalmente distinta de la banca tradicional. Esto genera muchísima confusión en la gente. La banca tradicional vende algo que tiene, dinero. Las finanzas venden algo que no tienen. Y ahí reside su peligro, porque tiene que invadir otros sectores y los invade con instrumentos extremadamente complejos. Ahora, eso significa que cuando una economía se financializa, se vuelve una economía de extracción y puede vivir felizmente, por así decirlo, con extracciones que han destruido sectores enormes, vastos sectores. Cuando nuestras economías capitalistas estaban dominadas por el consumo de masa sigue importante hoy, pero no es el sector dominante, no es el sector que establece las pautas. Lo fue por unos casi 80 años, diría yo, con interrupciones de guerra, etcétera. Cuando la economía de consumo es la que domina, significaba que cada hogar que puede consumir, bien, positivo, importante, lo queremos. Cada trabajador con ingreso, bien, bueno. Entonces, una expansión un poco horizontal, el crecimiento de los grandes sectores medios, clases trabajadoras prósperas, clases medias prósperas, modestas pero prósperas, ¿no es cierto? Eso cambia hace 30 años en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Eso es distintas temporalidades, ¿no? Para distintas partes del mundo. Pero en ese momento lo que pasa, la economía de consumo sigue, pero no hace los nuevos ordenamientos. It is not the steam engine, que lo fue por tantas décadas. Entonces, en ese momento, extraer, y no importa que mates, que dejes tierras muertas, que dejes hogares destruidos, financieramente hablando, no importa, nada. Un ejemplo para darles así cuán radical esto es. En Estados Unidos, nosotros los ciudadanos luchamos duramente para que el gobierno diera préstamos a los estudiantes. El gobierno tomó una táctica muy específica, que es, le dio a las grandes casas financieras y bancarias dinero barato, nuestro dinero de ciudadanos, ¿no es cierto? Los taxes y todo eso, al 2%. Ellos, las grandes bancas, dieron préstamos a los estudiantes por 16%. Eso es extracción. Porque eso también, además, lograron una ley. Los estudiantes no pueden declarar, con esos préstamos, no pueden declarar bancarrota. Bancarrota, la idea de la bancarrota es que una pared invisible como que te protege y te podés recuperar. No, nada. Es una deuda que no se pueden librar de esa deuda nunca. Eso te dice algo sobre esta economía de extracción. Todo lo que quieren es extraer. ¿Que esos estudiantes después se vayan todos a la bancarrota? No importa. Que
que se vayan a la bancarrota, no declarar bancarrota, pero que, o sea, no les importa. En la sociedad del consumo, cuando eso domina, eso importaba. Entonces, aquí estamos hablando realmente de un cambio muy insidioso, que se da en muchos sectores de maneras muy específicas. Yo me paro para atrás y digo, ¿qué estoy viendo aquí? Extracción. Extraes y después que se vaya, no importa. Ahora, para mostrarles, quiero ilustrar ahora esta noción de lo financiero como capability. Otra vez, capability, ambiguo, ¿no? Término ambiguo aquí para mí. Fíjense en esto. No sé si puedo. ¿Esto también funciona? Si yo uso esto, ¿me oyen o no? Muy bien. Entonces, fíjense, aquí lo que quiero hacer hincapié es el periodo y la curva. Esto va de 2000, ¿dónde está aquí? De 2001, menos de 1 trillón. Trillón, no muchos ceros, etc. Y sube para el 2007, 62 trillones. Ahora, una preguntita mental que no la tienen que contestar, pero así para generar la pregunta. Piensen en algún sector que tenga esta curva de crecimiento. No hay ninguno. No existe. Esto es saltar órdenes de magnitud. Ese no es el crecimiento normal de una banca tradicional, por cierto. No. Entonces, esto es otra cosa. Ahora, para situarlo todo, esos 62 trillones es más que el global GDP, Producto General, etcétera, de todos los países del mundo, incluido China, etcétera, en ese momento, que era 54 trillones. Ahora, eso no es difícil para finanzas, ir más allá. Pero más interesante, esos 62 trillones... Yo vi algo ahí que explotó, a alguien no le gusta lo que estoy diciendo. Te juro que vi una luz que no sé. Bueno, esos 62 trillones es solamente el 10% del valor de las finanzas en ese momento con su medida tradicional, que es outstanding derivatives, derivativos que están circulando, digamos, que están vivos, actuando, ¿no es cierto? Que era 600 trillones. Ahora, ahí vienen mis tácticas analíticas, yo sigo interrogando, ¿no es cierto? Son todas interrogaciones. ¿Qué es esto? ¿Qué significan esos 62 trillones? En vez de decir, ¿cuánto? No, quiero saber qué significa. Entonces, una de las preguntas que me hago, además de las que ya les mencioné, es, bueno, ¿cuál sería el valor? Por ejemplo, para dar una base a estas cifras, digamos, ¿no? ¿Cuál sería el valor de todas las currencies del dinero oficial producido por todas las bancas centrales del mundo? Es una cifra que cambia mucho por el cambio del exchange, ¿no? Pero era unos 250 trillones. Eso es mucho menos que los 600 trillones del valor financiero. Eso para indicar que la finanza es una capacidad, no es dinero. La banca tradicional es dinero. Pensar que las finanzas, ese es el gran error que hacen los políticos, piensa que las finanzas es dinero. No es dinero. No existe. Esos 600 trillones no existen. Nosotros lo contamos así, pero no existen. Es una capacidad. Y es una capacidad, como ya les dije, que tiene que invadir otros sectores. O no existe. La banca tradicional vende dinero que tiene. Las finanzas venden algo que no tienen. Eso la hace extremadamente peligrosa. Y les quiero dar algunos ejemplos aquí. Este es una situación real que generó la pérdida de hogares para 14 millones de hogares en Estados Unidos, que ahora ha entrado a Europa, está generando destrucciones ahí. Es un instrumento muy complejo es muy complejo y que efectúa una operación muy elemental. Extraer. Usan la noción de casitas, hipotecas, que gente pueda tener su casa, pero la verdad, ahora se ha declarado ilegal este instrumento en Estados Unidos. Entonces, la verdad es que todo lo que decían es firmar el contrato.
Firma el contrato que querés tomar una hipoteca. No tenés que pagar nada, no te preocupes, firma el contrato. Entonces esa gente, todo lo que necesitaban era ese contrato firmado y después un instrumento increíblemente complejo para ocultar el valor modesto de ese asset, ese bien que era la casita. Esto se ha hecho con todo, con préstamos a estudiantes, con préstamos de autos usados. Lo importante es órdenes de magnitud aquí. Ahora, no les quiero complicar la vida con demasiado detalle, pero aquí está el resultado. Los datos vienen de la banca central cada año y esa gente que foreclosure es una notice, pero esa gente toda ha perdido su casa. El Bernanke, que era el jefe de nuestra banca central, cuando él terminó su término, dijo: tenemos dos grandes problemas que no podemos resolver. Uno, y él dijo: más de 14 millones de hogares habrán perdido su casa y todo en realidad lo que tienen en un periodo de unos 9 años. Entonces, y aquí siguen, como ven, hasta el 14. Ahora, 14 millones de hogares, hagámoslo pitagoriano. Eso es por lo menos 30 millones de personas. Un hogar. Además, algunos son edificios que tienen varios hogares, ¿no? Entonces, yo soy holandesa. Ahora tengo 2 micrófonos, me voy a dejar uno aquí. Entonces, eso significaría que una voz por encima de todo, todos los que están en Holanda, en Países Bajos, dicen: bueno, 14, que no tenemos 15 millones de personas. 15 millones, fuera de Holanda, fuera, vaya, afuera. ¿Dónde van? No sé, pero fuera. Todos. Y después repiten el ejercicio. Eso es una materialidad enorme. Enorme. 30 millones de personas. Entonces, es salvaje esto. Ahora, los europeos, como decía, creían que no tenían este problema, pero lo tienen. Estos son hogares. Alemania está entre los altos. Nadie en Alemania lo sabe. Esos 30 millones de los cuales yo les hablé, invisibles. No los ves en Estados Unidos. Yo les estoy describiendo una geografía que no existe como orden visual. No existe. Lo mismo en Alemania. No se ve. Hungría es el peor caso. Hungría y Latvia en Europa. En Hungría ahora 1 millón de hogares. Es un país chiquito, 1 millón de hogares, fuera. Y en el libro tengo mucho más de estos datos. Entonces, un resultado, un outcome, es terreno vacío, terreno urbano vacío. Tenemos, no sé si alguien visitó, pero tenemos vastas stretches en ciudades americanas donde hay muchas casas, todo vacío, con los yuyos creciendo, etc. ¿No? Es serio. Ahora tenemos un nuevo desarrollo, que son estas grandes inversiones corporate, mínimo inversión, mínimo cantidad, $5 millones para Nueva York. Eso puede variar, pero no son pequeñas casitas, son edificios. Esto solamente es edificios de oficina, otros edificios así de usos, de ese tipo de uso, no son casas. Entonces, fíjense ustedes, el caso aquí de Nueva York, esto es un año, del mediados de 13. Esta es una historia que comienza en el 2008. Hubo elementos de esto muchas veces. Ya en Global City, en el libro yo ya hablaba del City of London, el centro financiero de London. A un cierto punto había muchísima propiedad extranjera. Pero esto es otra cosa. Esto es masivo y 100 ciudades están en juego, digamos. Entonces, en Nueva York, en un año, 55 billones. Eso es bastante, no sé si lo entienden. Es un año y simplemente comprar propiedades. Londres, etc. Cuando uno se fija en la lista de los 100, realmente tenés mucho de todo el mundo. Y esto aquí ya te indica, por ejemplo, que aquí todo muy alto y después se da este patrón, ¿no es cierto? Bastante igual, se queda todo 100, 100, 100. Ahora, si yo he tenido los 100, ni sería por toda la pieza aquí. Así que esto es simplemente foreign, extranjero. Mi manera de ver, que sea extranjero o nacional,
realmente importa menos, poco irrelevante, que sea corporate, ¿no es cierto? Que son inversiones grandes. Entonces, fíjense aquí, Londres gana, ¿no? Es número 1, por así decirlo, una mezcla extraordinaria. Ámsterdam, mi ciudad, 248% de ingreso, de aumento de un año al otro. Justo recibí los datos para el último ciclo, que es de mediados de 14 a mediados del 15, y el total es el doble del total que se dio con estos años, que es mediados de 213 a mediados de 14. Entonces, aquí era ese año que estoy cubriendo en este cuadro, eran 600 billones. Ahora es 1,3 trillones. O sea, esto va aumentando. Ahora, mucha gente dice, bueno, no sé si mucha gente, pero es común oír, dicen, cuando yo presento esto, dicen, bueno, eso es gentrification. No, habrá elementos de gentrification, pero aquí, volviendo a mis analytic tactics, aquí hay que interrogarse. ¿Qué estoy viendo? No se puede simplemente decir, bueno, es gentrification. Entonces, habrá elementos de gentrification, pero es una cosa un poco distinta. Les quiero dar un ejemplo, que además es como divertido. En Londres, los qataris, ¿Qatar? ¿Saben lo que digo? Royals, los reales de Qatar, ahora tienen más propiedad del centro de Londres que la reina de Inglaterra. Eso no es gentrification, eso es otra cosa. Y además uno no se tiene que preocupar por ninguno de los dos, por así decirlo, ¿no es cierto? Ahora, el principal propietario de Londres central no es tampoco la reina de Inglaterra, es un duque ahí que tiene propiedad. Pero, digamos, eso te da una idea. Los qataris se compraron Canary Wharf, esa gran, no sé si algunos saben o sea, y ahora están empezando a comprar en Inglaterra también. Ahora yo digo, yo no los quiero aislar a los qataris, ¿no? Pero digo, eso te da un ejemplo de lo que está pasando. Grandes compañías chinas se han comprado 14 enormes propiedades, todas en el centro de Londres. Yo tengo la lista. Una gran compañía de construcción, la segunda más grande de China, se compró el pedazo de tierra más grande que tiene Nueva York, la ciudad de Nueva York, que está como subdesarrollada, como les gusta decir. Para mí está perfecta, pero está subdesarrollada, ¿de acuerdo? Entonces es Atlantic Yards, no sé si alguien la conoce. Es muy, muy grande. Tiene artistas, tiene pequeñas fábricas, y van a eliminar todo eso, que es muy lindo tejido urbano, eso, es muy lindo tejido urbano, y lo van a reemplazar con 14 enormes torres de lujo, de apartamentos. Ahora ahí quiero encajar un tema que a mí me parece muy importante y que viene un poco perdido a menudo, y es que ese ejemplo que justo les di, de esa adquisición por los chinos y lo que van a hacer, eso va a alzar la densidad de ese espacio, y como ese espacio es tan grande, de toda la ciudad de Nueva York. Pero, digo yo, lo va a desurbanizar. Densidad sola no te da ciudad. Office parks, ¿no? Parques de oficinas son muy, muy densos, pero desurbanizan. Es todo privado, etc. Y yo ahí, yo me hago la pregunta, ¿qué importa a nivel de ciudad? ¿Por qué importa esto, no es cierto? Y así cuando digo at ground level, al nivel más básico, ¿qué importa? Entonces, mi definición de ciudad, como ya lo aludí, ¿no? Es sistema complejo, pero incompleto. Entonces, estas grandes propiedades, en realidad, van eliminando tejido urbano, la pequeña calle, ¿no? Y lo reemplazan con una especie de fortalezas, mucha densidad, pero a menudo el edificio donde toca la calle es una especie de fortaleza, no se puede entrar, muy controlado, etc. Entonces eso va desurbanizando. Y si uno se pregunta, bueno, ¿por qué importa todo esto? Yo creo que al final y al cabo es que la gran mayoría de las poblaciones en ciudades, y es un factor importantísimo para el cosmopolitanismo de la ciudad, es que la gente modesta, gente sin poder,
ellos pueden hacer historia, hacer economía, hacer en una genuina ciudad, pero en un office park, se entiende el término, ¿no? Office park. En un office park pueden entrar, van a limpiar, van a hacer su trabajo, etcétera, pero después tienen que salir. Ahí no pasa nada. Entonces, como yo decía, la ciudad hoy es el único espacio frontera, es el espacio donde los sin poder, que son la gran mayoría de los residentes de la gran mayoría de las ciudades del mundo, pueden tener un encuentro con el poder. Pero no el encuentro simplemente con el office park, no el propietario, no, la calle, el espacio público, etcétera, etcétera. Entonces, a mí esto me parece extremadamente importante y alarmante en realidad. Ahora, quiero mostrarles aquí toda una serie de edificios de Londres muy, muy lujosos que se han comprado y que de afuera se mantienen muy bien, pero si vos entrás, ves que nadie está viviendo ahí. Son grandes mansiones y un reportero de The Guardian logró acceso, ¿no? ¿Cómo lo logró? Vaya uno a saber, pero no vamos a preguntar. Entonces, estos son los interiores. Vos sabés que aquí no es que estén comprando una gran mansión para vivir. Eso es, yo digo, de facto están comprando tierra urbana. Y es una buena pregunta preguntarse a quién le pertenece la ciudad. Pues sabes, el régimen de propiedad de tierra urbana es una cosa muy ambigua, muy mezclada, cambia de ciudad a ciudad. O sea, ¿qué está pasando ahí? Aquí hay otro, mira, aquí se ve, es evidente que aquí no ha habido nadie, pero por 20 años. Hay una que compraron los saudis, que tiene un gran árbol en el medio al interior que salió, ¿no? Décadas. Ahora hay toda una serie de nuevas adquisiciones, quizás esa sea una historia que va un poco diferente. Aquí les muestro esto también, esto no sé lo que significa exactamente. Quiero terminar. Ay, se repite, discúlpenme aquí. Uf. Bueno, entonces, una pregunta que uno se puede hacer. ¿Estamos confrontando nuevas sistematicidades? Mi respuesta es que sí. En el libro Expulsión trato de mostrarlo y como acotación al margen aquí, el espacio ciudad se vuelve importantísimo bajo estas condiciones, porque como dije, es uno de los pocos espacios que genuinamente hace espacio frontera. Yo no sé si toda la ciudad, la pequeña ciudad es distinto, yo creo que ahí hay que hacer una diferencia. Y les quiero mostrar algunos, esto lo podemos pasar porque no importa, pero esto, o sea, aquí miren, aquí esto es corporate profits, la renta de las corporaciones, después de tax en Estados Unidos. Entonces aquí, esto es 70, 75, empieza a subir. Aquí es cuando yo empiezo a hacer mi trabajo sobre la ciudad global y digo, algo está cambiando. Entonces miren la tasa de crecimiento que se da cuando empieza la época global. Pero miren lo que pasa después. Miren esto que sube, ¿no es cierto? Aquí estamos, en el 2005 empieza a generarse la crisis, viene la crisis, que a este sector, francamente, les dura media hora en realidad, ¿no? Bueno, son varios años, pero esto es lo que importa para la cuestión de la New Systemics, que después de la crisis, eso va más que antes. La renta aumenta agudamente, fíjense en la curva aquí, es agudo, que antes de la crisis. Esto es muy importante. Para la gran mayoría de la gente en Estados Unidos, la crisis todavía está. Han perdido puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Sí, vamos generando nuevos tipos de trabajo. Pero para darles un dato concreto, cuando viene la crisis, en el 2008, la pérdida llevó algunos años para establecer esta medida, la pérdida de trabajos de media clase, bueno, 65% de los puestos de trabajo que se pierden es media clase. Ahora que hemos recuperado, hemos generado millones de puestos de trabajo, solo el 25% es clase media. El resto es o muy alto o muy bajo. Eso es New Systemics. Un sector gana, el otro sector pierde. El medio se va perdiendo. Yo creo que es un discurso familiar. Aquí en Chile no sé cuáles son las estadísticas. Aquí es todavía más agudo.
estos corporate assets, aquí está la crisis, les dura una media hora, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, y después de eso, más todavía. Eso es muy alarmante. El hecho que una mayoría de la población pueda estar todavía perdiendo y que los sectores corporativos muy poderosos ganan. Ahora, la historia que se da en ese contexto es un poco complicada, etcétera, no voy a detallar ahora. Y nuestros estados, incluso Alemania, que tiene una buena economía, pero fíjense en la deuda del Estado de Alemania. En 1980 es 13%. En ese entonces, United States, 25%. Eso es muy, muy manejable, eso es casi nada. Pero fíjate, en 2010, Alemania, 44%. Estados Unidos, 61%. Entonces, todos nuestros estados, habrá excepciones, China es una excepción en tantos sentidos, se han vuelto más pobres. Alemania hoy no podría hacer algunos de los grandes proyectos de construcción, de renovación de infraestructura, etcétera, que hizo hace 20 o 30 años. Una pregunta es, ¿dónde se va ese dinero? Bueno, ese dinero en parte es la curva que les mostré antes, que la renta para ciertos sectores va aumentando. Nosotros en Estados Unidos finalmente descubrimos a través de Freedom of Information, libertad de información, ¿se entiende? Que la banca central de Estados Unidos secretamente le pasó al sistema global financiero 7.7 trillones de dólares. Eso es mucho. El debate que se dio cuando se da la crisis en el legislativo, si darle o no darle al sistema financiero dinero, que se da al mismo tiempo, el debate era billones, 320 billones. Fue un debate muy bueno, etc. Mientras tanto, y se aprobó. Mientras tanto, la banca central, nuestra banca central, es de los ciudadanos, 7.7 trillones, 21.000 pedidos por ese dinero súper barato. Bancas alemanes, francesas, suizas, de todo. Además de las bancas americanas. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Es un abuso total, pero absolutamente total. Número 2, casi nadie lo sabe. Es como, se luchó Bloomberg News, que no es algún think tank radical de la izquierda, aclaremos, llevó casi 3 años lograrlo, porque la banca central trató de cubrirlo. El Financial Times, que es uno de los mejores diarios, en primera plana los 21.000 pedidos por ese dinero súper barato, 0.2%. Uno se dice, hay que preguntar, pero ¿quiénes somos nosotros los ciudadanos? ¿Cómo nos están tratando? Es nuestro dinero, al fin y al cabo, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay una combinación de tendencias que son realmente alarmantes y eso se da en un espacio donde mucho del built environment, la parte construida, es mejor calidad, expande. Uno diría, si uno toma la materialidad del built environment, uno dice, aquí todo va mejor y mejor, todo está más lindo, etc. Y lo que se vuelve invisible en realidad es esa creciente pobreza. Aquí esto es demasiado complicado para explicarlo ahora, no quiero detenerme, pero es un cuadro excelente, 100 años de historia americana con una línea que te muestra tiempo 1, los ricos. Esto es solamente earnings, no es riqueza heredada, ¿no? El 10% se toman 47% de todo lo que es earnings. Y después baja, eso cae, la de época keynesiana, etcétera, etcétera. Podemos ver por inferencia que crece la clase media, crece la clase trabajadora próspera. Y cuando vos lees los libros de esa época, te dicen, ahora que encontramos la fórmula, nunca la vamos a dejar ir. La fórmula para tener una sociedad con amplios sectores medios. Y fíjate vos, en los años 80, y yo ya estaba trabajando con todos estos datos, empieza la nueva época, que si vos eso llega hasta el 2009, el censo del 2009 llega tan alto como lo que teníamos a principios del siglo. Es impresionante. No sé si me siguen. Y aquí se ve muy claramente que esto
Esto, lo que crece, genera el orden visual en nuestras ciudades. Esto, 40% que no ven nada, 16% para 30 años no es nada. Esto es invisible. Son invisibles ellos y es invisible el orden visual material que ellos, porque ven desplazados, porque toda una serie de cosas. Entonces, esto también para mí, además de los datos ellos mismos, todo lo que se va se vuelve invisible. Vos tenías en New York City, en Manhattan, los chattering classes, como dicen, las clases que todo lo que ellos veían es el orden visual. Nueva York estaba más en la gentrification, ¿no es cierto? Y la invisibilidad de la otra parte, porque a un cierto punto hubo muchos homeless, pero después los eliminaron, los escondieron, digamos, entonces ni siquiera eso se veía. Bueno, entonces, aquí esto no lo voy a explicar porque ya es demasiado largo, pero a mí me importa mucho capturar el hecho que los rural land grabs, la compra masiva de tierras rurales, genera grandes movimientos hacia las ciudades. Cuando vos transformás un área rural en una gran economía de plantación, estás echando fuera a millones de gentes. Eso se urbaniza. Son los slums, ¿no es cierto? Algunos se vuelven migrantes, etc. Pero, y aquí lo voy a dejar pasar todo. Entonces, quiero ir terminando con algo que simplemente les quiero mostrar algo, ni siquiera se puede leer. Pero juntando lo que yo les describí y más, que no les describí, pero que también es un poco negativo, digamos, vis-à-vis el ciudadano, uno se podría preguntar, ¿quiénes somos nosotros los ciudadanos hoy? Yo tengo un pequeño estudio así, donde hace 30 años que vengo traqueando los derechos que perdemos, vamos perdiendo derechos. El problema es muy difícil de identificar, porque nosotros no existimos como una especie de árbol de Navidad, ¿no? Donde si perdés un derecho se ve inmediatamente. No, existimos como una cosa distribuida. Tenés que entrar en cada sistema para ir. Lo que yo les conté de los préstamos de estudiantes, eso es una pérdida de derechos de ellos, que no pueden escapar esa deuda, que no se pueden declarar oficialmente en bancarrota para protegerse, ¿no? Pero, y último elemento que más marca la necesidad de preguntarnos, ¿quiénes somos nosotros los ciudadanos? Les doy el caso de Estados Unidos, el sistema de surveillance, ¿no? Estos son 10.000 edificios, esto está todo en el dominio público, Son 10.000 edificios que existen hace por lo menos 5 años, uno se acaba de terminar en Utah, que están continuamente agarrando toda la información, ¿no es cierto? De todos los que están en Estados Unidos. Si tu abuela fue a Estados Unidos, estuvo ahí en Nueva York tomándose un café, los datos de ella también están ahí. Ahora, los datos aquí es una cuestión ambigua, ¿no es cierto? Pero cómo se usa el sistema es un poco ridículo, no me quiero detener sobre eso, si alguien realmente lo quiere pueden hacer la pregunta. Pero lo que también les quiero decir que asociado con eso viene toda una serie de lógicas. Yo no sé nada sobre Chile, no sé lo que, pero Alemania, Francia, Holanda, todos esos ahora tienen un poco esto también, esta capacidad, y la están usando. Entonces, aquí les quiero mostrar así muy rápidamente, para hacer hincapié. Fíjense aquí, who is dangerous? ¿Quién es peligroso? Los veteranos. Vuelven amargados de la guerra, ¿no? Pero ustedes entienden lo que es eso. Esto es who is dangerous, ¿no? Es serio. Los environmentalists. ¿Pero dónde vamos? Hay que preguntarse, entonces hay toda una serie de aquí de cosas. Hay que preguntarse quiénes somos nosotros los ciudadanos. Y ahí yo vuelvo al tema del espacio ciudad, los sin poder. Importa proteger la ciudad, importa tener verdaderas ciudades, porque los sin poder, que somos todos nosotros más o menos en este contexto, podemos hacer historia. Ahora les quiero mostrar, simplemente, y esto es página tras página que no la van a poder leer, me detengo en una paginita para dar un sabor. Esto es lo que nosotros sabemos, NASA, o sea, National Security Agency, sabe.
Y otra vez, para mí el esquema aquí es quiénes somos nosotros los ciudadanos y el hecho que necesitamos las ciudades, etc. Quiero agradecer a bla, bla, ¿no? Todo el dominio público. Uno podría preguntarse cómo entró en el dominio público, ¿no es cierto? Pero ahora está en el dominio público. O sea que, por ejemplo, lo que nosotros sabemos NASA puede hacer, ¿no es cierto? Tengo un ejemplo aquí. It can track, ¿me entienden el inglés? Es básicamente todo latino o griego esto de todo modo. It can track communication within media organizations like Al Jazeera. Se puede meter ahí a todo. Más interesante, UN Video Conferencing System puede entrar. Eso a menudo son cosas entre estados un poco off, no están en público. Bank transactions, etc. Pero sigue así. Ahora simplemente les hago ver otra página llena de cosas que pueden hacer. Algunas son absolutamente ridículas. Otra página. Y cada uno de esos more te da los detalles. Yo justo publiqué un artículo muy grande sobre todo esto en Open Democracy para ustedes que si quieren están interesados. Más. Y ahí se acabó. Y ahora Europa está empezando a hacer un sistema similar. Bueno, yo les dejo aquí con una página en blanco, nada conclusión, porque creo que lo que me importa generar es una noción que hay toda una serie de tendencias que se están juntando y que van en una dirección problemática. Un elemento de recuperar, dado el interés aquí en este auditorio, es la cuestión de la importancia de la ciudad, pero la verdadera ciudad, no la sociedad que es más y más propiedad privada. Por eso yo encuentro extremadamente alarmante toda esta nueva fase de compra activa de tierra urbana a través de edificios, pero lo que se está comprando es pedazos de la ciudad. Muchas gracias.